Mira mi aflicción y líbrame, pues no olvido tu voluntad. Defiende mi causa y rescátame. Vivifícame conforme a tu promesa. Tu salvación está lejos de los malvados, porque no buscan tu ley. Grande es tu ternura, Señor. Vivifícame según tu justicia. Salmo 119, versículos 153 al 156. Mes de la Biblia, tema 25. Criterios de interpretación en la Iglesia Católica. Criterios para interpretar la Biblia. Lo que ya nos ha dicho la Dei Verbum. La Biblia es palabra divina. Por lo tanto, inspirada por Dios, hay que acercarse a ella con apertura al Espíritu, a la Iglesia, en comunidad de fe, en oración. Pero la Biblia también es palabra humana. Hay que acercarse a ella con la ciencia, descubrir los contextos literarios, contextos históricos, contextos en que fue surgiendo cada escrito, cada tiempo, cada personaje. Y la Biblia también es palabra actual. Por lo tanto, saberla leer en referencia a la vida, a la historia, a la situación concreta en la actualidad. Un criterio general de interpretación es el misterio de la encarnación. Como el Verbo divino se hace carne, asume toda la naturaleza humana, en la interpretación del texto no se pueden separar tampoco la investigación científica de la mirada de la fe. En Cristo no se separa su divinidad de su humanidad, están en una sola persona. Así, en la palabra de Dios está esa característica divina de su inspiración, su perpetuidad, una palabra eterna, perenne, salvífica, pero también la expresión humana. Por ser palabra divina, es eterna, es viva, es salvífica, pero al ser palabra humana, también es histórica, es concreta, condicionada a una época, a una cultura, a una lengua. Por ser divina, exige una actitud de fe, de escucha, de oración, de proyección de vida. Al ser palabra humana, exige la ciencia, exige la razón. ¿Cuáles son los principios concretos que la Iglesia nos presenta para la interpretación de la Biblia? En la Dei Verbum número 12, ahí los tenemos. Primero nos dice que la Escritura debe ser interpretada con el mismo espíritu con que fue escrita. El Espíritu es el que ilumina, el que inspira la Escritura, por lo tanto es el Espíritu que debe guiarnos también a esa recta comprensión y llevarnos a la verdad plena. El lector de la Escritura tiene que estar abierto en esa actitud de obediencia, de aceptación, de disponibilidad al Espíritu. El principio principal consiste en comprender la Escritura a la luz de Cristo resucitado. Es decir, Él es el criterio fundamental de comprensión de la Escritura. Teniendo en cuenta todos los aportes que puede hacer el estudio científico, el conocimiento de la historia, de la lengua, de todo que rodeó al autor, ahora, como palabra divina,
hay que tener también estos criterios que la Iglesia nos presenta. Primero, tener en cuenta el contenido y la unidad de toda la Escritura. Hay que descubrir la unidad del misterio revelado que alcanza su plenitud en Cristo. Dios es el origen, Dios es el autor. Hay un solo contenido que es la historia de nuestra salvación, la revelación de Cristo como Salvador. La finalidad es la salvación de todos. Hay que entender el proyecto unitario de toda la palabra de Dios, más allá de la conciencia propia o de cada uno de los autores o las historias distintas de cada uno de ellos. Todo concurre para el mismo fin, en el mismo proyecto salvífico de Dios. Por eso no hay que interpretar aisladamente, sino en el contexto de toda la Escritura. No andar buscando pasaje por pasaje, libro por libro aparte. Hay que saber entender cada uno conforme al contenido de toda la Escritura, las verdades fundamentales de nuestra salvación. Como consecuencia de esto, pues hay que hacer una lectura integral, una lectura cristocéntrica, no andar seleccionando pasajes o textos. Hay que tomar en cuenta el momento histórico que pues cada texto nos relata, pero en orden al camino salvífico. Situar las frases dentro de las perícopas y estas perícopas dentro del contexto de cada libro y este libro dentro del contexto de toda la Biblia. Descubrir esos temas constantes y que ciertas variaciones en un libro y en otro son en cuestiones secundarias, no en lo esencial. Los textos bíblicos hay que estudiarlos en ese contexto canónico, es decir, en relación a toda la Biblia, y adquieren una importancia grande. Segundo aspecto, hay que tener en cuenta la tradición viva de la Iglesia. Yo no soy el primero que lee la Biblia, no soy el primero que se acerca a ver estos textos. Ya los han leído los padres de la Iglesia, ya los han comentado, ya los han transmitido. En todos estos años de la Iglesia, la palabra de Dios se ha estado leyendo, meditando, enseñando. Ya hay un depósito de fe conservado en la Iglesia. La escritura es un momento privilegiado de la tradición. La escritura ha nacido de esa tradición viva de la iglesia. Y la Biblia ya aprobada por la iglesia se ha unido a la tradición para ser esa fuente de nuestra predicación salvífica. Hacer a un lado la tradición, pues no es correcto. Hay que entender siempre esa escritura unida a la tradición e interpretarla, leerla de acuerdo a toda esa tradición viva en la iglesia que ya se nos ha enseñado. Hay que leer un pasaje, ver cómo lo han comentado los padres de la iglesia, cómo lo ha entendido la iglesia a lo largo de todos estos años. Como consecuencia, el lector originario de la palabra es la iglesia, no uno individualmente. La lectura personal debe culminar en la lectura comunitaria, en la lectura eclesial. Debemos conformar nuestras propias lecturas con la comprensión de toda la iglesia, del pasado, del presente. Debe haber una colaboración y una comunión entre magisterio, entre exégetas, entre fieles. El magisterio tiene un papel fundamental como intérprete auténtico de la escritura, porque debe garantizar la fidelidad a esa palabra, a ese depósito de fe. Tercer aspecto,
Tener en cuenta la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir esto? La coherencia interna, la iluminación que hay entre los diferentes contenidos de la fe en toda la Biblia. Un contenido ilumina otro, un misterio ilumina y hace comprender otro. No hay contradicciones en el elemento esencial de nuestra fe. El elemento de la encarnación nos ayuda a entender el aspecto de la inspiración y así no puede haber contradicción en lo esencial del camino de fe entre un escrito y otro. Hay que saberlos, por lo tanto, leer en esa comunión de fe, en esa analogía de la fe y que se vayan iluminando unos a otros. Como consecuencia, pues no debe haber contradicción entre un pasaje y otro. Los pasajes más difíciles hay que interpretarlos a la luz de aquellos más sencillos, más fáciles. Hay que recordar siempre la jerarquía de valores dentro de la revelación, aquellos pasajes que más nos enseñan sobre la fe, sobre el camino salvífico. Cuarto elemento, hay que tomar en cuenta que el ambiente ideal de la interpretación o la comprensión de la Biblia es la liturgia. La razón es la presencia de Cristo vivo en su palabra. Sacrosanctum Concilium número 7 y número 33. Así como Jesús está presente realmente en la Eucaristía, así se hace presente también en la palabra que se proclama en la Eucaristía. Por eso, aunque podemos leer la Biblia en nuestra casa, podemos leer la Biblia personalmente, en grupos o en la pastoral, lo que sea, la profundidad de su contenido, de su interpretación, de su significado, de su sentido, está en la liturgia donde encuentra ese sentido pleno. La escritura es una realidad litúrgica y profética, es una proclamación, es un testimonio, porque ha nacido como parte de ese testimonio de fe del pueblo de Dios. Por eso hay que tratar de comprender mucho más la palabra dentro de la Eucaristía. Como consecuencia, hay que dar importancia a la proclamación de la palabra en la Santa Misa. Hay que preparar seriamente a los lectores que sean verdaderos proclamadores. Hay que procurar una buena acústica en nuestras parroquias, en nuestras iglesias. Hay que crear un ambiente de oración, de fe, de compromiso, una explicación más clara, acogedora de esa palabra dentro de la Eucaristía. Y siempre tener en cuenta el carácter de misterio de la palabra. Es Dios el que se manifiesta, pero Dios es un misterio tan grande que siempre quedará oculto, inefable, escondido. Como dice Isaías 45:15, tú eres el Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. El misterio de Dios siempre trasciende la propia comprensión o la expresión de nuestras palabras, que son débiles, frágiles, categorías sencillas. La finalidad de la revelación no es satisfacer nuestra curiosidad intelectual, sino es comunicarnos ese signo salvífico, comunicarnos la vida divina. Podemos seguir profundizando más la palabra de Dios, pero siempre
cuidarnos de caer en ese orgullo, en esa soberbia. Ya lo sé todo, ese pasaje ya me lo sé, ese pasaje ya lo entiendo. No, el misterio siempre queda trascendente a nosotros. Nos acercamos poco a poco a una mayor comprensión, pero siempre, pues, el misterio es tan profundo que no logramos entenderlo. Por eso hay que realizar una lectura siempre con humildad, sabiendo que es falible, o sea, nos podemos equivocar, que está siempre abierta a una mayor comprensión. Hay que ser conscientes que no poseemos esa verdad plena, que yo me enriquezco con la reflexión de otro, con el compartir de otro, que puedo escuchar una homilía, otra, una reflexión de alguien de otro y me voy enriqueciendo con distintas experiencias de fe. Al ser esa palabra divina, pues implica de nosotros escuchar devotamente en oración la palabra, haciéndonos servidores, haciéndonos oyentes constantes. San Ambrosio decía, a Dios hablamos cuando oramos, pero a Dios escuchamos cuando leemos su palabra y cuando le damos ese espacio también de silencio para que Él nos hable. Pues tengamos en cuenta también estos elementos que la Iglesia nos va presentando para hacer una mayor comprensión de nuestras lecturas. Que Dios les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.